Amen. Hermanos, en el día de hoy, rápidamente, So today, quickly, vamos a hablar del poder de la oración. we're going to talk about the power of prayer. Yo sé de que hay muchos que dicen que la oración son palabras vacías. I know that a lot of people say that prayer are empty words. También nosotros hemos pasado experiencias donde hemos dudado si Dios está escuchando. And even us, we've gone through times where we've doubted if God truly exists. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado? How many of us have doubted? ¿Cuántos hemos dudado si Dios nos escucha? And how many of us have doubted that God even listens to us? Eso es parte de nuestra jornada de la fe. That's part of our faith journey. Y vamos a pasar momentos dentro de la jornada And we will go through times within our journey donde estamos orando y orando where we are praying and y praying orando y orando. and praying and praying. Y a veces se siente como que si Dios no está escuchando. And at times it feels like God is not even listening. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han pasado por esto? How many of you have been through this? Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el día de hoy. But let us see what the Word of God says Y today. la definición más básica de la oración And the most basic definition of prayer es hablar con Dios. is to speak to God. La oración es dirigirse directamente a Dios. Prayer is to direct directly to God. La oración es comunicación del alma humana Prayer is our communication from our soul con el Señor que creó el alma. within God who created our soul. La oración es la forma principal And prayer is the main form que tiene todo creyente en Cristo that every believer in Christ has para comunicar sus emociones, so that you can communicate your emotions, nuestros deseos, our desires, nuestras peticiones, our petitions, nuestras preocupaciones, our worries, nuestras ansiedades our anxieties con nuestro Dios Todopoderoso with our God, y tener comunión con Él. and to also have communion within God, Hay with God. diferentes maneras de orar. And there are different types of prayer. Puede ser audible, It could be audible, puede ser silenciosa, it could be a silent prayer, puede ser privada o pública. or perhaps a private or public prayer. Puede ser formal e informal. It could be formal or informal. Cuando yo me convertí, And when I converted, estaba en una clase de jóvenes I was in a youth for class for youth, y entonces no sé por qué, and I don't know why, pero la líder de jóvenes but the youth leader me pidió Pidió que orara para terminar la clase. asked me to pray so that we could conclude the class. Soy nuevo creyente, And I was a new believer. no sé qué orar. I didn't even know what to Y pray. yo era fanático de la lucha libre. And I was a fan of wrestling. ¿Cuántos eran fanáticos de la lucha libre? How many of you were fans of wrestling? Yo era fanático de Hulk Hogan, I was a fan of Hulk Hogan, de Andrés el Gigante. Andre the Giant. Y entonces, en ese momento, la mente la tengo en blanco. So at that time, my mind was completely blank. Me dice, hermano, ore. And he said, please pray. Y entonces, yo le digo, Señor, And I said, Lord, y le voy a decir esta parte en inglés. and I'm going to tell you this part in English. Le digo, Lord, Señor, take the devil llévate al diablo and body slam. y también túmbalo, tíralo. Túmbalo. Y esa fue mi oración. And that was my prayer. Vino de mi corazón. And it came from my heart. Entonces me sentí, usted sabe, un poco apenado. So I felt a little embarrassed Porque yo no sabía orar elocuentemente. because I didn't know how to pray Y eloquently. entonces esa líder se me acercó So that leader got close to me, Y me or dijo, came to me, y me dijo, tú hiciste excelente. and she told me that I did an excellent job. Yo digo, ay, pero yo no creo que me expresé de la manera que Dios And I quiere. said, I don't think I expressed myself like I wanted Y ella me to. dijo, no, 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 no. And she said, no. Tú expresaste gratitud de tu You corazón. express gratitude from your heart. Y eso es lo que Dios recibe. And that's what God receives. Y ella me dijo, porque hay veces que hay gente que oran con palabrería, She said, because there's times that people pray with eloquent words, ¿verdad? Unas palabras poderosas, some powerful words, pero quizás solo oran para ser escuchados. but perhaps they only pray to be heard. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que hacían los fariseos. This is what the Pharisees would do. Ellos se paraban en las esquinas, They would stand in the corners oraban a voz alta and they would pray out loud para que la gente escuchara so that people would hear lo them, espiritual que son. would hear how spiritual they were. Pero la oración no solamente es poderosa, But prayer isn't only powerful, pero es simple. but it's also simple. Hay veces usted y yo somos culpables And at times you and I are
de complicar la oración. of complicating prayer. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Tiene que ver con la sinceridad del And corazón. it has everything to do with the sincerity of your heart. Tenemos que ser honestos con Dios. We need to be honest with God. Y también tenemos que entender And we also need to understand que la oración no solamente es hablar, that prayer isn't only talking, sino también but escuchar. also listening. ¿Cuántos dicen amén? En la oración And in prayer, es una conversación con Dios prayer is a conversation with God donde usted le habla a where Dios you talk to God y el Señor nos contesta. and then God answers us. ¿Cuántos dicen amén? La oración Prayer, es un acto de fe it's an act of faith y obediencia and a la obedience palabra de Dios. to the Word of God. Hermanos, he aprendido esto de la I've oración. learned this about prayer. La oración That prayer, es a la vez it's at times, comunicación con at the Dios same time, communication with y God, transformación de and Dios. also transformation from God. Nuestra oración Our prayer debe ser should be no simplemente pidiéndole una respuesta a not Dios, simply asking God for an answer, sino esperar una transformación de parte de but Dios. we also need to expect a transformation from God. Yo he experimentado esto. And I've experienced He this, tenido peticiones. that I've had petitions, He orado a Dios. that I've prayed to God, Pero durante la espera está ocurriendo, but as I am waiting, Dios me está preparando God is preparing y me, transformando and He's para transforming poder me recibir, so that I could receive, para poder recibir so that I could receive la respuesta de mi oración. the answer to my prayer. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que Dios responde rápido, And there are times that God answers right away, pero hay veces que se toma mucho tiempo, but at times He takes a porque while, hay una preparación because there's a que preparation ocurre dentro de la that is oración happening within para poder prayer recibir in order for us to aquello receive que Dios ha prometido. that which God has ¿Cuántos promised. dicen amén? Hay veces no estamos preparados And at times we're not prepared para recibir so that we could lo que receive Dios nos quiere dar. what God wants to give us. Quizás no somos maduros suficientes. Perhaps we're not mature enough. Quizás no estamos en el trabajo que Dios quiere. Perhaps we're not in the job that God wants Tal vez no us. estamos en la época o en la temporada donde Dios quiere Or bendecirnos. perhaps we're not in the season where God wants to bless us. La oración Prayer no solo es comunicación, is not only es communication, transformación de Dios. but it is also transformation from God. Y déjeme decirle, muchas cosas ocurren And let durante me la tell you, oración. many things happen while we pray. Dígame si está de acuerdo. Say amen if you agree. Hay sanidad, There's healing. hay renovación de la mente, There's renovation of our minds. hay revelación de There's Dios, revelation from God. hay iluminación, There's illumination hay afirmación and affirmation y mucho más. and much more. Nosotros vemos And we can see que en el lenguaje arameo, that in the Aramaic language, que es el hebreo antiguo, which is the Old Hebrew, existen 4 palabras there are 4 words que se usan cuando se habla de la that oración. they use when they spoke about prayer. Escucha esto, la oración Prayer, es una petición y una súplica. it's a petition and supplication. Y mire las 4 palabras And look at the 4 words que se usa en el lenguaje arameo, that are used in Aramaic, en el antiguo hebreo in the Old Hebrew, del Viejo Testamento. from the Old Testament. Mire lo que dice, la primera es la palabra tefilla, The first word is tefillah, que significa un which autoanálisis. means a self-analysis. ¿Cuánto ha experimentado esto? How many of you have gone through Donde this? Dios nos revela algo de nuestro Where corazón. God reveals something about our Quizás hearts. un trauma que hemos experimentado en el pasado. Perhaps some trauma that we've gone through. Quizás una etiqueta que se ha puesto sobre nuestras Or a vidas. label that's been placed over our Y lives. en la oración, And within Dios prayer, revela God reveals heridas del alma. hurt from our souls. ¿Cuántos han experimentado esto? La palabra tefilla es autoanálisis. So the word tefillah means self-analysis. La próxima es la palabra atira, And the next one is atira, que es acto de cavar which is an act of digging. o desenterrar. Or to bury. Hay veces que Dios quiere desenterrar ciertas cosas Sometimes God wants to bring things out porque Dios no puede sanar because He cannot heal lo que no enfrentamos. what we do not confront. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces es un acto de cavar.
So it is an act of digging. La próxima es la palabra techina, So the next one is tekina, que significa súplica. which means supplication. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños les suplicábamos a nuestros padres por How algo? many of us begged our parents as children for something? Quiero McDonald's. And we would say, I want McDonald's. ¿Y qué es lo que dicen los padres latinos? And what did our Latino parents tell us? Tenemos McDonald's en la casa. We have McDonald's at home. Y después nos hacían una hamburguesa And at times they would make us a con burger, pan cuadrado. which was with a squared piece of bread. With sliced bread. ¿Cuántos pueden decir amén? Y la próxima palabra es siach, And the next one is siak, que significa una conversación profunda. which means a deep Y conversation. todas estas And palabras all of these words se usan en diferentes lugares en la are escritura used in different places within para Scripture definir so that they could y define and describir they could describe la profundidad de la oración. the profoundness of prayer. Y estas palabras nos dejan entender And these words let us know que la oración va más allá de lo que pensamos. the prayer goes beyond what we expect. Dios nos ministra durante la oración. That God ministers to us within prayer. Dios toca el alma That God touches our soul y se conecta con nuestro and espíritu. also connects with our spirit. La oración en Prayer el latín in Latin es la palabra precari is the word y precari, significa and it means rogar, to to beg, pedir, to ask, y suplicar, supplication. Estas son tres palabras these are three words que describen un estado emocional enfrente de that Dios. describe an emotional state before God. Y hay una oración muy conocida para los judíos And there's a well-known prayer to the Hebrews, y se llama la oración Shema. and it's the Shema prayer, Y es una oración diaria and it's a daily prayer para el pueblo judío for the Jewish people que se encuentra en Deuteronomio capítulo that's 6. found in Deuteronomy chapter 6. Y déjeme decirle, hasta el día de And hoy, today, el pueblo judío recita esta the oración. Jewish people continue to recite this prayer. Rápidamente, Deuteronomio 6, 4 y 5. I'll just read. Dice, Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso en el Nuevo Testamento? How many of us have heard this in the New Testament? Esta es la oración Shema, This is the Shema que el prayer. pueblo judío hasta el día de And the hoy Jewish people up to today ora. Y are la palabra continuously Shema praying. And the word Shema means significa escucha con atención, is to listen attentively, escucha para entender. to listen to understand. Déjeme decirle, hay veces que yo escucho para responder. And there are times that I listen so that I could respond. ¿Cuántos son culpables? How many of us are guilty? Estoy hablando con alguien I'm talking to someone y ya estoy formulando la and I'm respuesta. already formulating the response. En vez de escuchar, Instead of listening digerir, and digesting analizar and y analyzing después and responder. then responding. Soy culpable de eso. I am guilty of this Porque soy pastor because I am a pastor. y entonces yo tengo, hay veces pensamientos, So at times thoughts roll my es mind que yo tengo que dar consejo. that say I need to counsel, Pero eso no es la realidad. but that is not reality. Hay veces que la gente simplemente quiere ser There escuchada. are times that people just want to be heard. Y entonces esta oración, esta palabra So Shema, this word Shema significa escuchar para entender. means to hear so that you could understand. Porque déjeme decirle, Because let me tell en you cada that oración, within every Dios tiene prayer, algo que decirle. God has something to tell you. Hay veces que no escuchamos. There are times that we don't want to listen. Hay veces entramos a la presencia con una lista. And there are times that we enter God's presence with Eso a está list. bien. And that's Él es fine. nuestro Padre. He is our Father. Pero acuérdese But remember que también la oración es escuchar para entender. Remember that prayer is also to listen, to understand. Y Jesús también declara estas palabras And Jesus also declares his words directamente de la oración Shema. directly from the Shema prayer. Marcos 12, 29 al 31, se lo voy a leer And rápidamente. it's found in Mark 12, 29 through 31. Dice, Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, And Jesus said, the first one of all commandments is, oye Israel, Hear, O Israel,
Nuestro Dios, el Señor, uno es. The Lord our God, the Lord is one. Ahora regrese al Deuteronomio. And now come back to Deuteronomy. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one. Entonces Jesús está ministrando al So pueblo Jesus is ministering to the people con una oración que Él estableció with a prayer that he established en el Viejo Testamento, in the Old Testament. pero ahora Él le añade. But now he's adding on to it. Y dice, versículo 30, And it says in verse 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, love the Lord your God with all your con toda heart, tu and alma, with all your soul, con toda tu and mente with all your y mind, con todas tus and with fuerzas. all your strength. Y escuchen lo que dice Jesús. And listen to what Jesus says. Este es el principal The mandamiento. second is this. Y el segundo es semejante. And the second one is similar. The first one is, and then the second one is similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor as you love yourself. No hay otro mandamiento mayor que este. There is no greater commandment than these. Y estamos viendo de que dentro de la cultura And judía, we're seeing that within the Jewish culture, Jesús usa las palabras del Viejo Testamento, Jesus uses the words from the Old de los Testament, libros de la ley, from the books of the law, para ayudarles a so entender they could understand que nuestro Dios es uno. that our God is one. Y tenemos que amarlo And we need to love con Him todo nuestro ser. with all our soul. Y Jesús recita esta And oración Jesus recites this prayer, importante para el pueblo judío which is important for the Jewish people, para explicarle un punto, so that he could explain a point. que no hay otro mandamiento mayor que este. That there is no greater commandment than this Y one. Jesús cita esta And oración. Jesus quotes this La prayer. oración This prayer es la búsqueda del favor de is the Dios. search for God's favor. La oración Prayer es el derramamiento del alma delante de Dios. is the pouring of our soul before God. La oración Prayer es un clamor al cielo. is a call us unto heaven. La oración Prayer es un acercamiento a is Dios. us nearing God. La Getting closer to oración God. Prayer invita al Dios omnipotente, invites the omnipotent God, al Dios the eterno, eternal a God, mi to situación. my Y situation. me encanta lo que dijo el famoso escritor C.S. Lewis I love what C.S. Lewis says sobre la oración. about prayer. Mire lo que él dice. Listen to what he says. Dice, oro porque no puedo evitarlo. I pray because I can't help myself, Oro I porque pray soy impotente. because I'm helpless. ¿Cuántos de nosotros somos impotentes? How many of us are helpless? Pero qué bueno saber But how good de is que el it to know Espíritu Santo que mora en that the nosotros Holy Spirit who abides in us es omnipotente. is omnipotent? Aleluya, esa es buena noticia. Those are great news. Dice, oro porque la necesidad fluye de mí todo el tiempo. I pray because the need flows out of me all the time. We walk in a constant need of God. Caminamos en un necesitar constante de Dios. I don't know about you, but I am in constant need of God. Yo no sé de ti, pero yo tengo una necesidad constante Y de me Dios. encanta cómo lo describe este escritor. And I love how this writer describes Dice, it. despierto y dormido. He says, while I'm awake or asleep, Dice, no cambia a Dios, me cambia a mí. it doesn't change God, but it transforms me. Pablo dice, And Paul says, orad sin cesar, to pray without ceasing, orar sin parar. to pray without stopping. Y debemos mantener una conversación continua And we need to keep a continuous con conversation nuestro Padre with our Celestial. Heavenly Father. La conversación más importante de cada The día most important conversation of our daily debe lives ocurrir en la oración con nuestro needs Dios. to happen in prayer with our God. La oración Prayer desarrolla nuestra relación con Dios. develops our relationship with God. Y déjeme decirle, la palabra contiene tantos ejemplos de And oración. let me tell you, prayer has so many examples. The Bible has so many examples of prayer. Mira lo que dice Romanos 12:2. Listen to what Romans 12 Este es el says. apóstol Pablo. This is the Apostle Paul. Dice, gozosos en la esperanza, He says, be joyful in hope, sufridos en la tribulación. patient in affliction. ¿Cuántos están sufridos en la How tribulación en many of este you are momento? patient in affliction at the Amen. moment? Podemos estar sufridos en la tribulación, We could be patient in affliction, pero gozosos en la esperanza. but we could be hopeful in prayer A la misma vez. at the same time.
Hay gente que dice, no, a la misma vez There are people that say the contrary. podemos But we can estar en medio del ojo del be in huracán, the midst of the hurricane, pero tenemos paz. but we have peace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gozosos en la esperanza, We can be joyful in prayer, sufridos en la tribulación, patient in affliction, pero constantes en la oración. but faithful in prayer. Constantes en la oración. But faithful in prayer. Efesios 6:18 Ephesians 6:18. dice, orad en todo tiempo, It says, and pray in the Spirit on all occasion, en todo tiempo, on all occasions, con toda oración with all kinds of prayers y súplica en el Espíritu. and requests. Y velad en ello And keep in mind, con toda be perseverancia alert and always keep on praying y súplica para todos los santos. for the Lord, for all of the Lord's people. Aquí nosotros vemos And we can see here de que el apóstol Pablo nos da un consejo. that the Apostle Paul is giving us advice Estemos constantes en la that we oración, need to be consistent in prayer también orando los unos por los and also otros. praying for one another. Déjeme decirle, nuestro Dios escucha toda And oración. let me tell you that our God listens to all prayer. Él nos manda a orar He sends us to pray, y nos promete escuchar cuando lo hacemos. and He promises to hear us while we're doing so. ¿Cuántos saben de que cuando Dios promete, Él cumple? How many of you know that when God promises, He fulfills? ¿Cuántos de nosotros hemos roto una promesa? How many of us have broken promises? Dios nunca ha roto una promesa que Él ha dado. But God never breaks a promise that He gives. Ahora, mi problema, estoy hablando de mí. Now I'm talking about my problem. Yo soy un poco impaciente. I'm a little impatient. ¿Cuántos son impacientes? How many of you are impatient? Cuando el Señor me dice, tú vas a ser pastor, When the Lord tells me you are going to be a pastor, yo empecé a reprender el diablo. I started to rebuke the devil. Yo, no, yo no quiero eso. And I said, I don't want that. En el momento de esa palabra, At the moment that that word was de delivered, esa palabra profética, that prophetic word was delivered, pasaron 17 años 17 years went by cuando yo empecé a ser pastor. when I began to become a pastor. Así que pasé por un proceso de 17 años de preparación So I went through a process of 17 years of preparation para entrar al llamado y el propósito que Dios tenía para mí. so that I could step into the calling and the promise that God had for Y me. déjeme decirle, por muchos años yo decía, yo no quiero ser pastor. And let me tell you, for many years I said, I don't want to be a pastor. Pero cuando somos constantes en la But when oración, we are consistent in prayer, ese llamado, that calling, esa llama that flame empieza a engrandecerse, begins to grow. empieza a crecer It begins to grow. y crece a tal manera, And it grows in such a way, a tal velocidad, in such a speed, por medio de la intimidad con Dios, through our intimacy with God, que ya no podemos ni descansar y ni pensar en otra cosa that que el llamado. we can't even rest or think about anything else but our calling. Hay una pasión dentro de nosotros There's a passion within us cuando Dios pone un llamado sobre nuestra when vida. God places a call over our ¿Cuántos lives. dicen amén? Amén. Amén. Mire lo que dice el Salmo 18:6. And listen to what Psalms 18:6 says. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. In my distress, I called to the Lord and I cried to God for help. Él oyó mi voz desde su templo From the temple, He heard my voice. y mi clamor llegó hasta sus oídos. My cry came before Him into His ears. Esta palabra This word nos confirma confirms de que su clamor that our call, y mi clamor that His call and our call ha llegado a sus oídos. has reached His ears. Ha llegado. It has reached His ears. Ahora debemos confiar Now we need to trust y perseverar and persevere hasta que Él da la respuesta. until He gives us the answer. Y dice el salmista aquí, en mi angustia, And the psalmist says, in my distress, en mi in preocupación, my anguish, en mi ansiedad, in my anxiety, en mi in desesperación, my desperation, Él oye mi clamor. He heard my cry. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Él está en medio de nuestra situación.
situación. He is in the midst of our situation. Miren lo que dice Primera de Juan Listen to what 1 John 5, 14 al 15. 5:14 through 15 Dice, says. y esta es la confianza que tenemos en And Él. it says, this is a confidence we have in approaching God, Que si pedimos alguna cosa conforme a su that voluntad, if we ask anything according to His will, Él nos oye. He will hear us. Y si sabemos que Él nos And oye if we know that He hears us en cualquier cosa que pidamos, with anything we ask, sabemos que tenemos we know that we have las peticiones que le hayamos hecho. that we have the petitions we Él have nos asked of promete Him. He promises Que Él us escucha mi clamor that He hears our cry, y que al tiempo perfecto de Dios, that at the right time Él dará la respuesta. He will give us the Yo no answer. sé cuántos de nosotros todavía estamos en espera I don't know how many of us are still waiting por promesas que Dios nos ha hecho, for promises that God has made pero us. seguimos perseverando, But we continue to persevere. seguimos We confiando continue to y trust. seguimos And orando we continue to pray. porque sabemos Because we know de que Dios no that miente God does not y lie. cuando Él And promete, when He promises, Él cumple. He fulfills ¿Cuántos it. dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Cuando oro, When I pray, tengo la confianza de que Él me escucha I fully trust that God hears me por medio de la fe. through faith. Aunque hay momentos que podemos sentir de que Él no está escuchando. Even though at times we may feel like He's not listening. ¿Cuántos han experimentado esto? How many of you have felt this? Que nuestras emociones nos dicen algo, That our emotions may tell us or dictate something, pero la fe nos dice algo diferente. but faith tells us otherwise. ¿Cuántos han experimentado eso? Amén. Déjeme decirle, hay veces que las emociones me han llevado en ciertas direcciones. And let me tell you that my emotions have taken me in different directions. La emoción nos dice algo Emotions tell us something. y hay veces que las voces de las emociones son altas, ¿verdad que And sí? there are times that the voices that come from our emotions are loud. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado de las promesas de Dios? How many of us have doubted God's promises? Pero la fe nos dice algo diferente. But faith dictates the Y usted opposite. y yo tenemos que decidir escuchar la voz de la fe. And you and I need to decide to listen to the voice of faith. Salmo 17, versículo 6. Psalm 17, verse 6. Yo te he invocado por cuanto tú, Dios, me oirás. I call on you, my God, Inclina a mí tu oído. for you will answer me. Turn your ear to me Escucha mi palabra. and hear my prayer. Salmo 34, versículo 17. Psalm 34, 17. Dice, clamo a ti, mi Dios, I cry to you, my God, porque tú me responderás. because you will answer me. No, perdón. Claman los justos The righteous cry out to y you, Jehová oye y los libra de todas sus and angustias. the Lord hears them and delivers them from all their trouble. That's so good. Eso es tan bueno. He frees me from my anxieties and from my anguish. Él me libera de mis ansiedades y mis angustias. Yo le recuerdo hoy, hermanos, And I remind you today que todos debemos y podemos orar. that we all should and could pray. Mire el consejo de Santiago, Listen to what James says 17 y 18. in 5:17 through En 18. el Viejo Testamento, In the Old Testament, nosotros vemos de que había un profeta poderoso llamado we Elías. see that there was a powerful prophet named Elijah. Elías era tan poderoso Elijah was so powerful que él oró that he prayed para que no lloviera so that it would not rain sobre la tierra de Israel. over the face of the earth or in Israel. Y dice de que por 3 años y medio no llovió. And it says that for 3 years and a half it did not rain. Fue la oración de Elías. It was his prayer, Elijah's prayer. Este mismo profeta And this same prophet en el Monte Carmelo, at Mount Carmel, él oró he prayed durante de esa sequía, during that time during a drought, que viniera el fuego de that Dios the fire of God would come y consumiera el holocausto. and would consume the Holocaust or the sacrifice. Este hombre This man oró para que no lloviera, prayed so that it would not rain. oró para que el fuego
bajara del cielo. that fire would fall from the heavens. Y es interesante que Santiago hace una comparación And it's interesting that James makes a comparison entre Elías y nosotros. between Elijah and ourselves. Ay, no sé si usted sabía eso. I don't know if you know this, Aquí but here usted está siendo comparado con el gran profeta you are Elías. being compared to the great prophet Elijah. Y si nosotros vemos la trayectoria del ministerio de And Elías, if we take a look at Elijah's ministry, él hizo 8 milagros. he conducted 8 miracles. Ahora mire lo que dice Santiago. So now listen to James. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elijah was a human being even as we are. Entonces, ¿qué significa eso? So what does that mean? Que Elías era exactamente igual a nosotros. That Elijah was exactly like us. Tenía pasiones como nosotros. He had passions just like we do. Sin embargo, Elías entra a la cueva deprimido, quería But morirse. Elijah went into the cave, he was depressed and he wanted to die. ¿Cuántos hemos experimentado eso? How many of us have gone through this? Entonces Santiago nos dice, So James tells us si Elías oró, that if Elijah prayed, tú también puedes then orar, you can also pray. porque él es igual a Because nosotros. he is the same as us. Dice, y oró And fervientemente. he prayed fervently. Ahora esa es la clave. Now that's the key. Oró fervientemente. Fervently. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado How many of us have gone through que oramos por algo us praying for something una o dos veces once or y twice, después nos damos por vencidos? and then we give up? ¿Cuántos de nosotros? How many of us? Yo escuché un testimonio I heard a testimony de una dama que oró por su hijo. from a lady who prayed for her son. Su hijo desafortunadamente cayó en las drogas. Her son unfortunately fell into drugs. Y entonces ella empezó a orar. So she began to pray. Y una noche, And one night, en un culto de oración, during a prayer vigil, el pastor se le acerca y le dice, tú no vas a morir the pastor got near her and told her, "You will not die antes de ver a tu hijo restaurado. before seeing your son restored." Tenía 60 años She was about 60 years old cuando le dieron esta palabra profética. when this prophetic word was given to her. Pasan 5, 5 years went by. tiene 65. Then she's 65. Ella sigue orando. And then she continues to pray. Pasaron 10 más. 10 years more went by. 75 años. Then she was 75. Sigue orando. She continued to pray. Su hijo perdido. Her son was En completely momentos lost. no sabía si todavía estaba vivo. And even at times, she didn't even know if he was alive. Pasan 5 más. So 5 more years went by. 80. Then she was 80. 5 más. 5 more years went by. Ahora tiene 85. Now she's 85. Ahora se le hace difícil arrodillarse en el Now altar. it's difficult for her to even bow down and pray. Los diáconos tenían que ayudarla. The deacons had to help her up. Pasan 2 años más. So 2 more years went by. 87 años. Then she was 87. En esa iglesia apagaban las luces para la oración. And at that church, they would turn off the lights for prayer. Cuando los diáconos le están ayudando a levantarse, And when the leaders were helping her to get up, cuando ella se da vuelta y mira hacia atrás de la iglesia, then she turns and sees to the back of the church. estaba su hijo Her son was there con un saco blanco. with a white coat, Él corre donde ella and he runs towards her. y dice, por los últimos años he estado viviendo con una familia cristiana. He said, for the last years I've been living with a Christian Me family. metieron en un programa, They put me in a program. cubrieron todos los costos They covered all the costs. y tengo un año de estar limpio. And I've been sober for 1 year. Y he aceptado a Cristo como And mi I've Salvador. accepted Jesus as my Savior. No se dio por vencida. She didn't give up. 27 años 27 years. For 27 years, creyendo la promesa de Dios. she was believing the promise of God. Un mes después, And a month later, ella falleció. she passes away. Pero vio la promesa de Dios en la tierra de los But vivientes. she saw the promise of God in the land of the living. Por eso, hermano, es importante orar. That is why it's so important to pray. Porque la oración es más que simplemente hablar con Dios. Because prayer is more than just simply talking to God. El lugar secreto es un lugar sobrenatural. The secret place is a supernatural place. No solamente comunicación con Dios, It's not only for us to communicate with God, pero transformación de Dios. but there's also transformation from God.
Hermano, tanto pasa en la oración. So much goes on in prayer. Tenemos que cambiar nuestra postura cuando tiene que ver con la And oración. we need to change our posture when it has to do with prayer. La oración es una conversación con Dios Because prayer is a conversation with God. y también produce transformación de Dios en nuestras And it vidas. also produces transformation Vamos a within estar our en pie. lives. Let us stand to our feet. Mateo 7, del 7 al 8 dice, Matthew 7:7-8 says, pedid y se os dará. ask and it will be given. Buscad y hallaréis. Seek and you will find. Llamad y se os abrirá. Knock and the door will be opened. Porque todo aquel que pide, For everyone who asks recibe. receives, El que busca, halla. and the one who seeks finds, Al que llama, se le abrirá. and the one who knocks, the door shall be Así que opened. hay una postura y una acción y una respuesta que Dios quiere de nosotros. So there is a posture, a response, and a position that God demands from us. Y termino con Santiago. And I end in James. Santiago 1 del 5 al 6. James 1:5-6. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, If any of you lacks wisdom, pídala a Dios, you should ask God, el cual da a todos who gives generously to all abundantemente without finding fault. y sin reproche, Without finding fault. y le será dada. And it will be given to you. Versículo 6 dice, Verse 6 says, pero pida con fe, no dudando nada. but when you ask, you must believe and not doubt. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, Because the one who doubts is similar to the wave of the sea, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. blown and tossed by the wind. Si usted ha sentido duda, And if you have felt doubt, usted simplemente presénteselo a Dios. you simply need to present it to Señor, God. estoy dudando. And you can say, God, I am doubting. Quítame esta duda. Remove this doubt from me. Señor, estoy teniendo dificultad creyendo en tu palabra. God, I'm having difficulty believing in your word. Ayúdame a creer. Help me to believe. En la oración podemos derramar nuestras almas honestamente delante de Dios. In prayer, we can pour our souls honestly before the Lord. There have been times that I've gone into the secret place Han habido veces que he ido al lugar secreto and I haven't said a word. y yo ni siquiera he dicho una palabra. I communicated with the Lord through my tears. Yo me comuniqué con el Señor por medio de mis lágrimas. Do you know your tears have a language? Tú sabías que tus lágrimas tienen un lenguaje. Sometimes it's our weeping A veces es nuestro llorar in the presence of God en la presencia de Dios, where we express exactly what we're going through. donde expresamos exactamente por lo que pasamos. I love that I can just close my door Y me encanta que puedo cerrar mi puerta and just cry before the Lord y llorar delante del Señor and say, Lord, this is what I'm going y through. decirle, Señor, estoy pasando por esto. This is what I'm feeling. Esto es lo que estoy sintiendo. And I start quoting the Word of God. Y yo comienzo a recitar la palabra de And I Dios start to worship. y comienzo a alabar And I start proclaiming the promises of God over my y life. comienzo a proclamar las palabras de Dios sobre mi vida. Because my emotions will tell me something, Porque mis emociones me van a decir algo, but my faith tells me something different. pero mi fe me dice lo contrario. Conviction over emotion. Hay que tener convicción sobre las emociones. Así que si usted tiene una petición delante de Dios en el día de So hoy, if you have a petition before God today, si sus emociones le han estado predicando algo diferente, if your emotions have been preaching the opposite, en el día de hoy, today, todos juntos, all together, vamos a creer en las promesas de Dios. we are going to believe in the promises of God. Porque según Hebreos 10:23, Because according to Hebrews 10:23, fiel es aquel que prometió. faithful is he who promised.